Hoy entonces, hoy entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. Capítulo 7. El viajero al llegar al término de su viaje tomó sus precauciones para volver. Eran cerca de las 8 de la noche cuando la tartana que hemos dejado en el camino entró por la puerta cochera de la casa de postas de Arras. El hombre a quien hemos seguido hasta este momento se apeó, respondió con aire distraído los ciudadanos y los criados de la posada. Despidió al postillón con el caballo que había llevado. Despidió al postillón con el caballo de refresco que había llevado y condujo por sí mismo el blanco a la cuadra. Después empujó la puerta de una sala baja y se sentó apoyando los codos en la mesa. Había empleado 14 horas en un viaje en que solo esperaba emplear 6. Decíase que no era suya la culpa, pero en el fondo no lo sentía. La posadera entró. ¿Queréis comer o acostaros? El viajero usó un signo negativo. El mozo dice que vuestro caballo está muy cansado. Aquí rompió el silencio. ¿No podría volver a viajar mañana por la mañana? Oh, necesita por lo menos dos días de descanso. ¿No es esta la casa de postas? Preguntó. Sí, señor. La posadera le llevó al despacho donde presentó su pasaporte y preguntó si podría ir aquella noche a Amy, a orillas de Amy, en el correo. Precisamente el asiento estaba desocupado y lo tomó. Caballero, dijo la empleada, no faltéis a la 1 en punto. Después salió de la posada y empezó a andar por la población. No había estado nunca en Arras. Las calles estaban oscuras. Iba a la aventura, pero se obstinaba en no preguntar a los transeúntes. Pasó el riachuelo Crenshaw y se encontró en un dédalo de callejuelas en que se perdió. Pero viendo a un hombre con un farol, se decidió a preguntarle, no sin haber antes mirado a derecha e izquierda, como si temiera que alguien oyese su pregunta. Amigo, dijo, ¿me haréis el favor de decirme dónde está la audiencia? ¿No sois de aquí? Respondió el transeúnte, que era un viejo. Pues bien, seguidme. Voy precisamente hacia la audiencia, es decir, hacia la prefectura, porque están ahora reparando la audiencia y los tribunales están en la prefectura. Y allí se ven las causas, sin duda, caballero. La prefectura era el palacio del obispo antes de la revolución. El señor de Conice, que era obispo del año 82, hizo una gran sala, que es donde hoy se reúne el tribunal. Por el camino el hombre continuó. Si es una causa lo que queréis ver, ya es tarde, porque suelen concluir a las 6. Pero cuando llegaron a la plaza, el hombre le enseñó 4 grandes ventanas iluminadas en la fachada de un vasto y tenebroso edificio. A fe que llegáis a tiempo, añadió, tenéis fortuna. ¿Veis esas 4 ventanas? Son de la sala del tribunal. Hay luz, por lo tanto no deben de haber concluido. Será largo el negocio y tendré una audiencia de noche. ¿Tenéis interés en esta causa? ¿Es causa criminal? ¿Sois testigo? Respondió. No vengo a ninguna causa, sino que tengo que hablar a un abogado. Esa es otra cosa, dijo el hombre. Esa es la puerta donde está el centinela. No tenéis que hacer más que subir la escalera principal. Siguió las indicaciones del viejo y algunos minutos después estaban en una sala, donde había mucha gente, varios grupos compuestos en parte de abogado con toga, que cuchillaban acá y allá. Es cosa que oprime el corazón ver esos grupos de hombres vestidos de negro que hablan en voz baja a la puerta de la sala del tribunal. Es muy raro encontrar caridad y compasión en sus palabras. En cambio se encuentran condenas anticipadas. Tales grupos se presentan al que los observa como sombrías colmenas.
o como espíritus zumbantes que construyen en común toda clase de edificios tenebrosos. La sala era una espaciosa habitación alumbrada por una sola lámpara. Había sido una sala del palacio del obispo y servía de antecámara al tribunal. Una puerta de 2 ojos cerrada en aquel momento la separaba de una sala en que reunían los jueces para deliberar. La oscuridad era tal que el viajero no temía dirigirse al primer abogado que encontró. Caballero, le dijo, ¿en qué están? Ya acabó, dijo el abogado. ¿Se acabó? Dijo esta palabra con tal acento que el abogado se volvió. ¿Sois tal vez algún pariente? No conozco a nadie. ¿Ha habido condena? Sí, no era posible otra cosa. ¿A presidio? A galera perpetua. Se ha probado la identidad, dijo con una voz tan débil que apenas se le oía. ¿Qué identidad? Contestó el abogado. No había ninguna identificación que hacer. Esa mujer había matado a su hijo. Se ha probado el infanticidio. El jurado ha desechado el cargo de premeditación y ha condenado a galera por toda su vista. Pero es una mujer, dijo. Ciertamente, la limosina. Pues, ¿de qué habláis? De nada. Pero supuesto que han acabado. ¿Por qué están aún en la sala iluminada? Para el otro proceso que ha empezado desde cerca de 2 horas. ¿Cuál? Oh, ese muy claro también. Un pícaro, un reincidente, un presidiario que ha robado. No sé su nombre, pero tiene cara de bandido. Solo por su figura le enviaría yo a presidio. ¿Y hay medio de entrar en la sala? Creo que no. Hay mucha gente. Sin embargo, se ha suspendido la audiencia. Han salido algunas personas. Y al volverse a abrir podéis probar. ¿Por dónde se entra? Por esa puerta grande. El abogado le dejó. En pocos instantes, casi simultáneamente, había experimentado todas las emociones posibles. Las palabras indiferentes de aquel abogado le habían atravesado el corazón como agujas de hielo, como puntas de fuego. Cuando supo que aún no había acabado la causa, respiró, pero no hubiera podido decir si lo que sentía era alegría o dolor. Se acercó a algunos grupos y escuchó lo que decían. Habiendo muchas causas, el presidente había señalado para aquel día 2 de las más sencillas y breves. Se había visto primero la de infanticidio y entonces veía la de presidiario, del reincidente, del caballo de rector. Aquel hombre había robado unas manzanas, pero esto no estaba bien probado. Lo que estaba bien probado era que había sido presidiario en Tolón. Esto era lo que daba mal giro a su negocio. Había terminado el interrogatorio y las declaraciones de los testigos. Pero faltaba aún la acusación del Ministerio Público y la defensa del abogado, con lo cual llegarían las 12 de la noche, tal vez antes que se concluyera la vista. El acusado saldría probablemente condenado. El fiscal era muy elocuente y no perdía ningún negocio de estos. Era un joven de talento que hacía versos. Cerca de la puerta y de pie estaba un portero, a quien preguntó nuestro viajero. ¿Se abrirá pronto la puerta? No se abrirá. ¿Cómo? ¿No se volverá a abrir cuando continúe la vista? ¿No está suspendida? La vista continúa ya, pero la puerta no se abrirá. ¿Por qué? Porque está llena la sala. ¿Y qué? No hay un solo sitio, ni uno. La puerta está cerrada y nadie puede entrar. El portero añadió, después de un momento de silencio. Solo hay 2 o 3 sitios detrás del señor presidente, pero allí solo entran los funcionarios públicos. Y diciendo esto volvió la espalda. Nuestro hombre se retiró con la cabeza baja, atravesó la antecámara y bajó a la escalera lentamente, como dudando en cada escalón. Es probable que tuviera una especie de consejo consigo mismo. La violenta lucha que se verificaba en su interior desde la víspera no había concluido. Cada momento entraba en una nueva peripecia. Cuando llegó a la meseta de la escalera, se arrimó a la barandilla y cruzó los brazos. De repente se desabrochó la levita, sacó su cartera, cogió un lápiz, arrancó una hoja y escribió rápidamente, a la luz del farol, estas palabras. El señor Magdalena, alcalde de M. Después subió la escalera. Con precipitación, atravesó la multitud, se dirigió al portero, le dio el papel y le dijo con voz de mando, entrad esto al señor presidente. El portero tomó el papel, lo miró y obedeció. Entrada de favor 8.
El alcalde de M había adquirido, sin él saberlo, cierta celebridad. Hacía 10 años que su reputación de virtud se extendía por el Bajo Boloñés y había pasado los límites de tan pequeña comarca, llegando a las 2 o 3 provincias próximas. Además, el gran servicio que había hecho la capital, reformando la industria de los abalorios negros. No había ni uno de los 151 ayuntamientos del distrito que lo debiese algún beneficio, porque también había ayudado y protegido la industria de los demás distritos. Había sostenido con su crédito y su fondo la fábrica de tules de Boloña, de la de hilados de lino a máquinas de Frevent y los telares hidráulicos de Bourges del río Cauche. En todas partes se pronunciaba con veneración su nombre. Arras y Dua envidiaban su alcalde a la pequeña población de M. El magistrado de la audiencia de Douai, que presidía el tribunal de Arras, conocía como todo el mundo aquel nombre tan profundo y universalmente respetado. Y cuando el portero, abriendo discretamente la puerta que comunicaba con la sala de visita, se inclinó detrás del sillón del presidente y le dio el papel que acaba de leer, añadiendo: "Este caballero desea asistir a la vista". El presidente hizo un movimiento de deferencia, cogió la pluma y escribió algunas palabras en el mismo papel y se lo dio al portero diciendo que entre. El desgraciado cuya vida vamos refiriendo se había quedado de pie en la puerta de la sala, en el mismo sitio y en la misma actitud que el portero le había dejado, y oyó en medio de su meditación una voz que le decía: "¿Queréis hacerme el honor de seguirme?". Era el portero, que le había vuelto la espalda un instante antes y que a la sazón le saludaba profundamente. Le dio el papel y él lo desdobló. Como estaba cerca de la lámpara, pudo leer: "El presidente del tribunal presenta sus respetos al señor Magdalena". Estregó el papel entre sus manos, como si aquellas palabras tuviesen para él un sabor extraño y amargo, y siguió al portero. Unos minutos después estaban en una especie de gabinete de aspecto severo, alumbrado por 2 bujías que había encima de una mesa cubierta de un tapete verde. Aún tenía en los oídos las últimas palabras del portero que acababa de dejar: "Caballero, esta es la sala de las deliberaciones. No tenéis que hacer más que tocar el botón de cobre de esta puerta y os hallaréis en la sala del tribunal, detrás del señor presidente". Esas palabras se mezclaban en su pensamiento con un recuerdo vago de los negros corredores y estrechas escaleras que acababa de recorrer. El portero lo había dejado solo. Había llegado el momento supremo. Trataba de recogerse en sí mismo y no podía conseguirlo. Los momentos en que el hombre tiene más necesidad de pensar en las realidades dolorosas de la vida es precisamente cuando los hilos del pensamiento se rompen en el cerebro. Estaba en el mismo sitio en que los jueces deliberan y condenan. Miraba con tranquilidad estúpida aquel aposento pacífico y terrible, en que se habían roto tantas vidas, en que iba a resonar su nombre, y que su destino atravesaba en aquel momento. Miró después a la pared, se miró a sí mismo, asombrándose de estar en aquel sitio y de ser él mismo. No había comido hacía 24 horas. Estaba rendido del movimiento del carruaje, pero no lo sentía. Le parecía que no sentía nada. Se aproximó a la pared y se paró ante un cuadro negro que contenía, cubierto con un cristal, una carta autografada de Juan Nicolás Paché, corregidor de París y ministro, fechada sin duda por una equivocación el 9 de junio del año 2, en la cual Pache enviaba al ayuntamiento la lista de los ministros y diputados arrestados en sus casas respectivas. Si alguno le hubiera visto en aquel momento, habría creído sin duda que aquella carta le interesaba, porque no separaba sus ojos de ella, después de haber leído 2 o 3 veces, pero la leyó sin poner por su parte atención alguna. Pensaba en Fantine y en Cosette. Sin dejar su meditación, se volvió y vio el botón de cobre de la puerta que lo separaba de la sala. Casi se había olvidado de la tal puerta. Detúvose su mirada, hasta entonces tranquila, en aquel botón,
Se extravió después y poco a poco se fue llenando de espanto. Gruesas gotas de sudor salían de sus cabellos y escurrían por sus sienes. Lanzó después con cierta especie de autoridad y al mismo tiempo de rebelión un grito indescriptible que quería decir, para Díaz, ¿quién me obliga a mí? Se volvió vivamente, vio la puerta por donde había entrado, se dirigió a ella, la abrió y salió. Ya no estaba en aquel cuarto, estaba fuera. Se encontró en un pasillo largo, estrecho, cortado por escalones y postigos que formaban toda clase de ángulos y alumbrado aquí y allá por faroles parecidos a lamparillas de enfermos. El pasillo por donde había entrado. Respiró, escuchó, no oyó nada por ningún lado y oyó como si le persiguieran. Cuando hubo recorrido algunos recodos del pasillo, escuchó de nuevo el mismo silencio y la misma sombra le rodeaba. Estaba sofocado, temblaba, tuvo que apoyarse en la pared. La piedra estaba fría, helóse el sudor en su frente. Se enderezó temblando. Entonces, solo, de pie en aquella oscuridad, tembló de frío y quizá también de otra cosa. Meditó. Había estado meditando toda la noche, todo el día. Solo podía oír una voz que le decía, ay de ti. Así pasó un cuarto de hora. Por fin inclinó la cabeza, suspiró con angustia, dejó caer los brazos y volvió atrás. Anduvo lentamente, como oprimido de algún peso, como si alguno lo hubiese cogido en su fuga y lo volviese. Entró de nuevo en la sala de las deliberaciones, y lo primero que vio fue el botón de la puerta, que era de cobre pulimentado y que resplandecía para él como una estrella horrible. Lo miró como una oveja puede mirar a un tigre. No podía separar los ojos de aquel botón. De rato en rato daba un paso y se acercaba a la puerta. Si hubiera escuchado, habría oído una especie de murmullo confuso, ruido de la sala. Pero ni oía ni escuchaba. De pronto, sin saber cómo, se encontró cerca de la puerta y oprimió convulsivamente el botón. La puerta se abrió. Estaba en la sala de la audiencia. 9. Un sitio donde empiecen a formarse las convicciones. Dio un paso, cerró maquinalmente la puerta detrás de sí y quedó en pie examinando lo que veía. Era la sala un vasto recinto iluminado apenas, ya silencioso, ya lleno de un vago rumor. Todo el aparato de un proceso criminal se desplegaba con su mezquina y lúgubre gravedad en medio de la multitud. En un extremo de la sala, precisamente en el mismo donde él estaba, los jueces con aire distraído, con la toga usada, se mordían las uñas o cerraban los párpados. En el otro extremo la multitud desarrapada, abogados en todas las clases de actitudes, soldados de fisonomía tan dura como honrada, un entarimado lleno de manchas, un techo sucio, mesas cubiertas de un paño más amarillo que verde, puertas ennegrecidas por las manos, algunos clavos en las paredes, quinques tabernarios que daban más tufo que claridad. En las mesas algunas velas de cebo en candeleros de cobre. La oscuridad, la fealdad, la tristeza y todo esto producía una impresión grave y augusta, porque se descubría esa gran cosa humana que se llama ley y esa gran cosa divina que se llama justicia. Toda aquella gran multitud nadie hizo caso de él. Todas las miradas se fijaban en un punto único, en un banco de madera cerca de una puertecilla, a la izquierda del presidente. En aquel banco, alumbrado por varias velas, había un hombre entre dos gendarmes. Aquel era el acusado. No lo buscó, lo vio. Sus ojos se dirigieron allí naturalmente, como antes hubiesen visto ya el sitio en que ocupaba, y creyó verse a sí mismo envejecido, con su mismo rostro, pero con el mismo aspecto, con sus cabellos erizados, aquella mirada salvaje e inquieta, con aquella blusa que había llevado el día que entró en D, llena de odio y ocultando en su alma aquel espantoso tesoro de pensamientos horribles, acumulados en tantos años de presidio. Y dijo estremeciéndose, Dios mío, ¿me convertiré yo en eso? Aquel hombre parecía tener a lo menos 60 años. Había en su aspecto un no sé qué de rudeza, de estupidez, de espanto.
Al ruido de esta puerta, el presidente volvió la cabeza y, conociendo que acababa de entrar el alcalde de M, le saludó. Fiscal que había visto al señor Magdalena en M, a donde las funciones de su ministerio le habían llevado alguna vez, le conoció y le saludó también. Él apenas lo notó. Estaba sometido a una especie de alucinación. Miraba solamente. Hacía 27 años había visto lo mismo que entonces, a los jueces, al escribano, a los gendarmes, aquella multitud de cabezas cruelmente curiosas. Volví a encontrar aquel espectáculo lúgubre. La misma cosa, las mismas cosas que existían, que se movían, que vivían. Aquello no era un esfuerzo de su memoria, ni una pintura de su imaginación. Eran verdaderos gendarmes, verdaderos jueces, verdaderos espectadores, verdaderos hombres de carne y hueso. Aquello existía evidentemente, veía reaparecer, revivir en toda su horrible realidad las escenas monstruosas de su pasado. Todo eso era lo que tenía delante de sí. Se sintió horrorizado, cerró los ojos y exclamó en lo más profundo de su alma: nunca. Y por un capricho trágico de su destino, que lo estremecía y casi lo volvía loco, tenía delante a otro hombre, que era él mismo. Aquel hombre a quien estaban juzgando lo conocían todos por Juan Valjean. Tenía ante sus ojos, visión extraordinaria, la escena más horrible de su vida, representando por su fantasma. Todo era lo mismo, el mismo aparato, la misma hora de la noche, casi la misma cara de los jueces y de los soldados y de los espectadores. Solamente encima de la cabeza del presidente había un crucifijo, que no había en los tribunales cuando él fue condenado. Entonces Dios estaba ausente. Había detrás de él una silla, se dejó caer en ella, temiendo que pudieran verle, y se aprovechó de un legajo de papeles que había en la mesa de los jueces para ocultar su rostro a los espectadores. Podía pues ver sin ser visto. Entonces entró en el sentimiento de la realidad y se repuso. Llegó a esa fase de calma en que se puede escuchar. El señor Bamatabois era uno de los jurados. Buscó a Javert y no lo encontró. La mesa del escribano le ocultaba la vista del banco de los testigos. Y además, hemos dicho ya, la sala estaba poco alumbrada. En el momento en que entró el defensor, acababa su peroración. La atención de los espectadores se hallaba muy excitada. La vista había durado ya 3 horas. Hacía 3 horas que aquella muchedumbre veía encorvarse poco a poco bajo el peso de una semejanza horrible a un hombre, a un desconocido, a un ser miserable, profundamente estúpido o profundamente hábil. Aquel hombre era vagabundo que había sido cogido en el campo con una rama cargada de manzanas maduras, arrancada de un manzano de un cercano próximo, llamado el cercado de Perreón. ¿Quién era aquel hombre? Habíase procedido una investigación, había seguido a los testigos, habían estado conformes y lo hecho se había aclarado. La acusación decía lo siguiente: no solamente tenemos aquí un ladrón de frutos, un merodeador, tenemos en nuestras manos a un bandido, un relapso, un antiguo presidiario, un malvado de los más peligrosos, un malhechor llamado Juan Valjean, a quien persigue la justicia hace mucho tiempo y que hace 8 años, al salir del presidio de Tolón, cometió un robo en despoblado a mano armada en la persona de un muchacho llamado Gervasillo, crimen previsto en el artículo 383 del Código Penal, por cuyo crimen nos reservamos juzgarle cuando se haya averiguado la identidad legal de su persona. Acaba de cometer un nuevo robo, lo que constituye la reincidencia. Condenadlo ahora por el último crimen, luego será juzgado por el antiguo. El acusado seguía como asombrado ante esta acusación y ante la unanimidad de los testigos hacía gestos y signos negativos, o miraba atentamente el techo. Hablaba con trabajo, respondía con embarazo, pero toda su persona, desde los pies hasta la cabeza, negaba los hechos alegados. Estaba como un idiota en presencia de aquellas inteligencias, formada en batalla en derredor suyo.
como un extranjero en medio de aquella sociedad que le cercaba. Y sin embargo de allí podía salir para un porvenir terrible. La verosimilitud crecía por momentos, y aquella multitud miraba con más ansiedad que él mismo la sentencia llena de calamidades que amenazaba su cabeza más y más. Una eventualidad dejaba entrever posible de la pena de muerte, y si se reconocía la identidad, si sobre el robo de Gervasillo recaía una condena, ¿qué era pues aquel hombre? ¿De qué naturaleza era su apatía? ¿Era imbécil o astuto? ¿Comprendía demasiado o no comprendía nada? Cuestiones que dividían a la multitud y que parecía dividían también al jurado. En aquel proceso había error o intriga. El drama no era solo sombrío, sino oscuro. El defensor había hablado bastante bien en ese lenguaje provinciano, que ha sido por mucho tiempo la elocuencia del foro, que usaban en otro tiempo los abogados, lo mismo en París que en Romorantin o en Montbrison, y que hoy, habiéndose hecho clásico, lo practican solo los oradores, a quienes conviene por su sonora gravedad y su frase majestuosa. Lenguaje en el que marido se llama esposo, la mujer esposa, París el centro de las artes y de la civilización, el rey el monarca, el obispo un santo pontífice, el fiscal el elocuente intérprete de la vindicta pública, los oradores la voz que acaba de oírse. El siglo de Luis XVI, el gran siglo, un teatro, el templo de Melpomene, la familia reinante, augusta sangre de nuestros reyes, un concierto, una solemnidad musical, el comandante general de la provincia, el ilustre guerrero que, etcétera, etcétera, etcétera. Los alumnos del seminario, esos tiernos levitas, los errores imputados a los periódicos, la impostura que destila su veneno en las columnas de esos órganos. El abogado, pues, había empezado por el robo de manzanas, cosa difícil para un buen estilo, pero el mismo benigno Bossuet se vio obligado a aludir a una gallina en una oración fúnebre, y lo hizo con gran elocuencia. El abogado había sentado que el robo de manzanas no estaba suficientemente probado. Su cliente, a quien como defensor persistía en llamar Champmathieu, no había sido visto al escalar la pared ni al romper la rama. Había sido cogido con esta rama, que el abogado llama con más gusto ramo. Pero él decía que le había encontrado en el suelo y recogido. ¿Dónde estaba la prueba de lo contrario? Sin duda esta rama había sido arrancada, robada después de un escalamiento y arrojada por el ladrón atemorizado. Sin duda había habido un ladrón, pero ¿qué probaba que este ladrón fuera Champmathieu? Una sola cosa, que había sido presidiario. El abogado no negaba que esto parecía desgraciadamente bien probado. El acusado había sido podador. El nombre de Champmathieu podía bien tener por origen Juan Mathieu. Todo esto era verdad. Además, 4 testigos reconocían sin duda alguna positivamente en Champmathieu al presidiario Juan Valjean. A estas indicaciones, a estos testimonios, el abogado no podía oponer más que la negativa de su cliente, negativa interesada, pero aun suponiendo que fuese Juan Valjean, ¿probaba esto el autor del robo de manzanas? Y esto era lo más una presunción, no una prueba. El defensor, en su buena fe, debía convenir en que el acusado había adoptado un mal sistema de defensa. Se obstinaba en negarlo todo. El robo y su condición de presidiario, la confesión en este último punto hubiera sido mucho mejor, y de seguro le hubiera granjeado la indulgencia de los jueces. Su defensor le había aconsejado, pero el acusado se había negado obstinadamente, creyendo sin duda salvarse negándolo todo. Esto estaba mal hecho, pero no debía tenerse en cuenta su escasa inteligencia. Aquel hombre era visiblemente estúpido. Su larga permanencia en el presidio, su gran miseria fuera de él, le habían embrutecido. Se defendía mal, pero esto era una razón para condenarle. En cuanto al robo de Gervasillo, el abogado no tuvo que hablar de él, porque no estaba en la causa. El abogado concluía suplicando al jurado y al tribunal que, si creían probada la identidad de Juan Valjean, le aplicasen la corrección de policía que se aplicaba a un transgresor
de uno de los bandos, sino el castigo terrible de un reincidente.